Muy buenas noches, estimados amigos que se encuentran hoy en esta sala de Zoom y quienes nos ven por Facebook de la República Federal y Pluricultural de México. En este lunes que estamos a 31 de marzo, se está acabando ya el mes de marzo, mañana comienza el mes de abril y estamos en este número 63 de Charlando con Ana, ya en el 63, hoy con un tema muy importante, como todos los temas que trabajamos, pero muy crucial, que es el de las madres buscadoras. Antes de iniciar, pues recordemos que la Asamblea Nacional de Autogobierno, ANA, se formó el 22 de octubre de 2023 y que con base en la nueva Constitución Mexicana 2024, aprobada por el nuevo Congreso Nacional Constituyente, eh, se fundó la República Federal y Pluricultural de México el día 6 de octubre de 2024. Es decir, estamos a poco más de 5 meses de que se fundó. Esta no aspira, coexiste con los Estados Unidos mexicanos, pero aspira a sustituir a los Estados Unidos mexicanos con un enfoque cooperativo, afectivo, eh, y de autogobierno. Asamblea Nacional de Autogobierno, estamos en la formación de las asambleas municipales, estatales, comunitarias de autogobierno y de los consejos. Estamos desarrollando los consejos de transformación educativa, de salud integral, de economía y bienes naturales, de economía, de ecología y bienes naturales, perdón, economía equitativa, y también los consejos sectoriales de pueblos originarios, de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores, de todos los sectores, y también las organizaciones gremiales. Pues el día de hoy, con este tema que tenemos para esta charla número 63 de la Asamblea Nacional de Autogobierno, recibimos por parte de nuestro compañero del Consejo Coordinador, por parte de Quintana Roo, compañero Roberto Alfredo Espinosa Arana. Recibimos un video introductorio para esta charla especialmente de Charlando con Ana número 63. Aquí ya está con nosotros también Roberto Castro. Yo esperaba que Roberto Alfredo Espinosa Herrera se conectara, pero no ha sido así. Entonces, pues en su ausencia, vamos a compartir este video. Déjenme ponerlo. A ver si ya lo puedo poner. Y con base en eso, pues haremos el, los comentarios posteriores a este video, a ver qué les parece. Originalmente hecho para el día de hoy. Va. A todos los compañeros de Ana y público invitado, espero y esta pequeña y ligera introducción sea de utilidad para nuestro programa, Charlando con Ana, número 63, que se transmitirá este lunes 31 de marzo de 2025 de 7 a 9 de la noche. La historia de las madres buscadoras en México es un testimonio de dolor, resiliencia y lucha contra la impunidad. A continuación, se presenta una recopilación histórica de sus principales aspectos, orígenes y contexto. La crisis de desapariciones en México se ha intensificado desde la década de 2000, obligando a miles de familias a buscar a sus seres queridos por su cuenta. Ante la ineficacia y complicidad de las autoridades, las madres, hermanas, esposas e hijas de las personas desaparecidas se han organizado para realizar búsquedas en campo. Surgimiento y organización. Los primeros colectivos de madres buscadoras surgieron en estados como Coahuila, Tamaulipas y Sinaloa, donde la violencia y las desapariciones han sido especialmente graves. A medida que la crisis se extendió, surgieron colectivos en todo el país, formando una red nacional de apoyo y colaboración. La Marcha Nacional de la Dignidad, que se realiza cada 10 de mayo, se ha convertido en un símbolo de la lucha de las madres buscadoras. Actividades y estrategias. Las madres buscadoras realizan búsquedas en fosas clandestinas, terrenos baldíos, ríos y otros lugares donde sospechan que pueden encontrar restos humanos. Han desarrollado técnicas de búsqueda, utilizando herramientas como varillas y mapas y compartiendo información y conocimientos entre ellas.
También realizan investigaciones en hospitales, cárceles y otros lugares donde podrían encontrar a sus familiares con vida. Han aprendido a navegar por el sistema legal y a exigir justicia a las autoridades. Desafíos y amenazas. Las madres buscadoras enfrentan numerosos obstáculos, como la falta de recursos, la burocracia, la corrupción y la impunidad. A menudo son revictimizadas por las autoridades, quienes las culpan por la desaparición de sus familiares o las acusan de obstruir la justicia. En algunos casos, han sido objeto de amenazas, hostigamiento y violencia por parte de grupos criminales o funcionarios corruptos. El peligro es latente, ya que al realizar estas búsquedas, se exponen a los peligros de encontrarse con integrantes de la delincuencia organizada. Victorias y logros. A pesar de los riesgos, las madres buscadoras han logrado encontrar cientos de cuerpos y restos humanos, dando respuesta a muchas familias. Su trabajo ha visibilizado la magnitud de la crisis de desapariciones en México y ha presionado a las autoridades para que tomen medidas. Han impulsado cambios legislativos y políticas públicas para mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Su labor ha generado presión social, que obliga a las autoridades a realizar su trabajo. Legado y reconocimiento. Las madres buscadoras son un ejemplo de valentía, determinación y solidaridad. Su lucha ha inspirado a otras personas y organizaciones a unirse a la búsqueda de la verdad y la justicia. Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, y han recibido diversos premios y reconocimientos. La lucha de las madres buscadoras continúa, y su legado perdurará como un recordatorio de la importancia de la memoria, la justicia y la dignidad humana. Desafíos legales. Impunidad y corrupción. La falta de investigación adecuada y la corrupción dentro de las instituciones legales dificultan el avance de los casos. Burocracia y obstáculos procesales. El sistema legal puede ser lento y complejo, con trámites que consumen mucho tiempo y recursos. Revictimización. Las madres a menudo son tratadas con desdén o incluso culpadas por la desaparición de sus familiares. Estrategias de navegación en el sistema legal. Organización y colectivos. La formación de colectivos les brinda apoyo mutuo, les permite compartir información y estrategias, y les da mayor visibilidad. Exigencia de cumplimiento de la ley. Las madres han aprendido a conocer sus derechos y a exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales. Visibilización y presión social. A través de marchas, manifestaciones y el uso de medios de comunicación, buscan generar conciencia sobre la crisis de desapariciones. Colaboración con organizaciones de derechos humanos. Buscan el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales para obtener asesoría legal y acompañamiento. Logros y cambios. A pesar de los obstáculos, su persistencia ha logrado avances en algunos casos, como la identificación de restos y la investigación de ciertos crímenes. Su lucha ha generado mayor conciencia sobre la crisis de desapariciones y ha impulsado cambios en las políticas públicas. Apoyo legal. Ley General de Víctimas. Esta ley es fundamental, ya que reconoce los derechos de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación integral. Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Esta ley establece los mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los delitos relacionados con la desaparición. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos relacionados con los derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia, son invocados por las madres buscadoras. Leyes estatales. Algunos estados han promulgado leyes específicas sobre desaparición de personas y atención a víctimas, que brindan un marco legal adicional para las madres buscadoras. Desafíos y limitaciones. A pesar de estas leyes, la impunidad y la corrupción dificultan el acceso a la justicia para las madres buscadoras. La falta de coordinación entre las autoridades y la revictimización son obstáculos adicionales. Casos destacados. Encuentro de Mario Cruz Vega. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora logró encontrar con vida a Mario Cruz Vega, quien llevaba 15 años desaparecido en Michoacán. Identificación de restos en Campo Grande, Veracruz. En Iztaxoquitlán, Veracruz, las madres buscadoras participaron en la localización de fosas clandestinas y la recuperación de restos humanos. Desafíos y dificultades. Amenazas y violencia. Las madres buscadoras enfrentan amenazas y violencia por parte de grupos criminales y, en algunos casos, de autoridades. Impunidad y falta de colaboración. La impunidad y la falta de colaboración de las autoridades dificultan la investigación de los casos y la identificación de los responsables. Desgaste emocional y físico.
El desgaste emocional y físico al que se enfrentan las madres buscadoras es inmenso. Puntos importantes. La labor de las madres buscadoras ha sido fundamental para visibilizar la crisis de desapariciones en México. A pesar de los riesgos y obstáculos, han logrado avances importantes en la búsqueda de personas desaparecidas. Su lucha ha impulsado cambios legislativos y políticas públicas para mejorar la atención a víctimas y la investigación de los casos. Legado y reconocimiento. Las madres buscadoras son un ejemplo de valentía, determinación y solidaridad. Su lucha ha inspirado a otras personas y organizaciones a unirse a la búsqueda de la verdad y la justicia. Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, y han recibido diversos premios y reconocimientos. Conclusión. La lucha de las madres buscadoras es un recordatorio de la importancia de la memoria, la justicia y la dignidad humana. Su labor ha sido fundamental para visibilizar la crisis de desapariciones en México y para impulsar cambios legislativos y políticas públicas. Es importante reconocer la valentía y la determinación de las madres buscadoras y apoyar su labor para lograr justicia y verdad para las víctimas de desaparición. Saludos a todos los compañeros de ANA de parte del Delegado Nacional por Quintana Roo, Roberto Espinosa. Ese es el trabajo que hizo nuestro compañero Roberto Espinosa, que pues es un trabajo que tiene una cierta calidad, ¿no? Tiene una redacción, una documentación y pues hizo un video y le agradecemos mucho que haya hecho este video. Le decía yo a Roberto que pues en el video hubiera estado bien o faltaría integrar la referencia histórica a Rosario Ibarra de Piedra, quien organizó el Comité Eureka y la Organización para la Búsqueda de Desaparecidos desde los años 70. Ella es un referente de esa búsqueda, aunque desaparecidos pues hay desde mucho tiempo antes, pero en la llamada Guerra Sucia de los años 70 se asume que los gobiernos de esa época, la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Las policías judiciales, las policías de la Ciudad de México, las policías uniformadas, pues desaparecían personas, ¿verdad? Y luego también creo yo que en este video que hizo Roberto, debería de haber aparecido también Ayotzinapa, porque también los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, desde el 26 de septiembre de 2014 hasta la fecha, los siguen buscando sin encontrar una respuesta. Tenemos pues una crisis de desaparecidos. Los de Ayotzinapa dicen fue el Estado, ¿no? Su frase fue el Estado. Y ahora, digo, en los años 70 era el gobierno, el Estado, hasta Ayotzinapa es el Estado, pero cada vez más desde pues, los años 90 y sobre todo desde la época de Felipe Calderón en 2006 hacia acá, las desapariciones se han ido haciendo más frecuentes, eh, y ya no se piensa tanto que son los gobiernos los únicos o los que preponderantemente desaparecen personas, sino que ya son organizaciones criminales las que están desapareciendo personas progresivamente. Antes los gobiernos en Argentina, en Chile y se dice que también en México desaparecían personas, las iban y desde helicópteros en vuelo los tiraban al mar para desaparecerlos, ¿no? Eran cosas realmente atroces, como es atroz ahora ver a los jóvenes descuartizados o que los encuentren fragmentados. Y es un clima pues fúnebre, clima, un contexto muy lúgubre, muy deprimente, que las madres, con todo lo que eso significa en el afecto, habría que decir que madres, padres, hermanos, tíos, toda la familia realmente, pero simbólicamente el amor materno que no puede estar en paz, como tampoco el amor paterno y el amor familiar, sin saber qué pasó con uno de sus integrantes al cual se le ha amado, al cual se le ha conocido, y de repente no está, no llega, no regresa, y es una angustia, una tensión, una ansiedad continua y andar buscando entre fosas clandestinas y ver si los huesos de un esqueleto que se encuentran corresponden o no al ADN del familiar desaparecido, pues es una situación emocional y psicológica muy complicada, muy cuestionable,
Y por eso esta parte de que les den reconocimientos o premios a las madres, pues el premio tendría que ser que sus hijos estén vivos y que estén bien y que estén con ellas, ¿no? ¿De qué les sirve un reconocimiento internacional solamente si eso no hace que, pues como se piensa que los gobiernos actuales tendrían que poner a cargo de las madres buscadoras, de las familias buscadoras, pues a personal contratado, pues para que en los lugares donde estas organizaciones de madres buscadoras lo dijeran, pues ayudaran con la excavación, incluso profesional, para no lastimar posibles esqueletos o cosas así, y no que sean ellas casi solas, que en grupo anden por los campos de todo el país tratando de encontrar fosas clandestinas o restos humanos, y con la actitud renuente de los gobiernos a reconocer algunas de las cosas que se señalan, como esto que recientemente pasó en Guadalajara con el rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde un grupo de buscadores, de guerreros buscadores, dijo que ahí había pues huellas de que había habido muchas muertes, había muchos zapatos, mucha ropa usada, se ve que personas la habían dejado ahí. Claro, algunos dicen que era un campo de entrenamiento y que dejaron la ropa porque los cambiaban de ropa, pero de todas maneras, lo que se siente en el ambiente es que el gobierno siempre simplemente trata de deslindarse y no de atender, como esto de que López Obrador y no sé, Claudia Sheinbaum en el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, pues no recibió, creo que nunca López Obrador a las madres buscadoras, ni a una comisión, ni tuvo diálogo, ni siquiera indirecto a través de su secretario o secretaria de gobernación para decir qué pasa, ¿no? Y qué podemos hacer conjuntamente, sino solamente como sentir que estaban siendo usadas las madres buscadoras por los partidos políticos de oposición o por los grupos de interés empresarial para hacer mella sobre el proyecto o el gobierno en turno, ¿no? Equivocadamente, pienso yo, a ver ustedes qué opinan, se piensa que el problema de los desaparecidos y por lo tanto el crecimiento del movimiento de las madres buscadoras tiene que ver con la falla de gobiernos en lo específico, o es decir, de personas. Y por eso, quienes estén en la llamada oposición, mal llamada oposición y mal conceptualizada oposición, porque pues, no se trata de oponerse por oponerse, este, piensan que hay que estar haciendo cuentas y el siguiente gobierno es peor, ¿no? Ya ven que se dice que durante el gobierno de López Obrador hubo 200,000 desapariciones y que eso es más del doble de lo que tuvieron cada uno, tanto el Calderón como Peña Nieto. Y ahorita nos va a comentar Roberto Castro algunas experiencias en relación con eso. Pero lo que yo quisiera enfatizar, porque se hacen cifras como si un subsecuente gobierno de quien ustedes quisieran de la llamada oposición, ahora sí va a poner en cintura a los grupos criminales y ahora sí van a bajar las cifras de desaparecidos y de homicidios. Y el señalamiento es que no es un problema solo y especialmente de los gobiernos, es un problema social, es un problema sistemático, es un problema sistémico. Va a seguir creciendo las desapariciones, van a seguir creciendo los homicidios, aunque haya algunas pequeñas fluctuaciones, mientras haya adicciones en Estados Unidos que les manden el montón de dinero a los narcos mexicanos, mientras haya sistema capitalista, presidencialista, partidocrático, y que entonces con ese poder y esas armas que tienen los grupos delincuenciales, pues son prácticamente un poder alterno al poder gubernamental. El propio gobierno de Estados Unidos, a través de Trump, ha llegado a insinuar que controlan y que incluso pueden estar ya por encima de las capacidades del gobierno oficial de los Estados Unidos mexicanos. Estos grupos tienen armas que a veces son más potentes que las que tienen sus contrapartes.
Esto sin menoscabo de la capacidad económica que tienen y por lo tanto la capacidad corruptora que tienen. Y sabemos que pues los gobiernos entran en connivencia. Algunas personas pensaban que López Obrador de ninguna manera se hubiera aliado con personas de la delincuencia organizada, pero algunas cosas son sintomáticas. Ya ven que Anabel Hernández pues está continuamente denunciando que López Obrador y otros actores comentaristas podrían ser controvertidos, pero que no dejan de tener algún elemento que hace pensar por qué López Obrador viajaba con cierta frecuencia a Badiraguato. ¿Y quién puso esos carteles iniciales de la campaña Es Claudia? Cuando la propia Claudia decía que pues ella no sabía quién los había puesto y que estaban por toda la República. Eso cuesta mucho dinero. Y estas cosas, ¿no? De que parecen estar eh, como se decía, ¿no? Ahí por ahí incluso hubo una serie donde pues García Luna, en el papel de Conrado Sol, pues estaba aliado con el cártel de Sinaloa. Había mantas de los cárteles cuando estaba la época de García Luna que lo denunciaban diciendo que él apoyaba un cártel. Y parece que esa ha sido la tónica de los gobiernos, incluyendo el de López Obrador y podría ser también el de Claudia Sheinbaum, aliarse con uno de los cárteles para apaciguar a los otros. El caso es que hay mucho dinero y si no son directamente los llamados presidentes, pues son gente que está por ahí, ¿no? Que como lo estuvo García Luna y que cada vez hay más elementos para pensar que ahora, si no es García Luna, pues habrá otros García Luna por ahí enquistados, si no es que todo el Estado, como dijo en alguna época el búho, Eduardo Valle, fue el primero que en los años 90, después del asesinato de Colosio, empezó a hablar del narcoestado. O sea que el gobierno y el Estado, el gobierno y los narcos estaban en una articulación. No se sabe exactamente los términos, pues es muy difícil saber esas cosas. Pero lo que sí me parece importante es subrayar la descomposición de la sociedad, no solamente de México, de todos los países, prácticamente de todos los países. Porque ustedes creen que en Estados Unidos no hay narcos tampoco. Pues sí, sí los hay. Claro, probablemente haya menos desapariciones. La delincuencia, allá hay asesinatos así a mansalva, ¿no? Los matan en las escuelas, en los centros comerciales, en los cines, pero no parece haber este efecto de los sicariatos que se tienen acá en México por la guerra entre cárteles que es auspiciada por las mismas armas que los estadounidenses envían para México y que hacen que tengan un poder bélico significativo y que se peleen por el dinero que obtienen a través de la exportación, sobre todo de drogas y también ya de la venta nacional de drogas, aunque es mucho menor lo que se vende en México que lo que se vende en Estados Unidos, pero están pues necesitan sicarios y ante también la desorganización gubernamental, la falta de organización, la justicia, sabemos que una de las argumentos que tuvieron para hacer la reforma judicial es porque muchos de los jueces y magistrados pues estaban también ya vinculados con el narcotráfico, ¿no? Entonces, algunas fiscalías, como ahora les llaman, antes procuradurías, pues pueden detener a un indiciado y a los pocos tiempos sale porque un juez lo libera. Y suponen, yo creo que equivocadamente, que con la elección de jueces y magistrados eso bajaría o terminaría. Yo pienso que es un problema sistémico. Es decir, los jueces, quienes sean, si llegan y les dicen que les dicen plata o plomo, ¿verdad? Entonces, pues la opción no es muy difícil. Si no te prestas, pues te toca a ti entonces, ¿no? Y si te prestas, pues es pacto con el diablo, ¿no? A lo mejor vas a tener acceso a dinero, a lo que significa el dinero. Entonces, por eso es que urge, pues, remarcar un proyecto alternativo como el que estamos haciendo con la República Federal y Pluricultural de México,
y con la Asamblea Nacional de Autogobierno, porque el autogobierno es lo que puede acabarlo. El Consejo Nacional de Justicia, la involucración del pueblo en el gobierno es lo que sí puede acabar con eso. Mientras sea un gobierno representativo, los diputados, jueces y poderes ejecutivos y senadores hacen de las suyas y dependen pues de cuánto dinero, ¿no?, hay por ahí. Pero si es el pueblo organizado, el pueblo en su conjunto y sobre todo un pueblo organizado, lo puede todo y además es incorruptible. Y podría, como lo hicieron ya los compañeros de Cherán, una de las razones de la sublevación en Cherán que los llevó al autogobierno era la delincuencia organizada que tenían ahí. ¿Sí? Y cambiaron, hicieron autogobierno y sacaron a los partidos políticos de Cherán y ahora tienen un municipio pacífico, tranquilo, no hay delincuencia organizada, casi no hay delincuencia ahora en Cherán, gracias a que el pueblo está involucrado. Entonces, las madres buscadoras son un síntoma. Yo termino mi participación diciendo, bueno, ¿por qué hay madres buscadoras y por qué cada vez hay más madres buscadoras? Bueno, la respuesta inmediata es porque hay cada vez más desaparecidos. Pero si nos vamos así preguntando, ¿y por qué cada vez hay más desaparecidos? Algunos pensarían que por la falta de vigilancia, pero no, hay más desaparecidos porque hay más negocios subterráneos o negocios negros, podríamos decir, más delincuencia. ¿Y por qué hay más delincuencia? Pues porque hay muchos dólares, mucho dinero que compra drogas y también de ahí se derivan otros delitos como el secuestro, la extorsión, ¿verdad? El problema es que hay mucho delincuente. ¿Y por qué hay mucho delincuente? Pues por el atractivo del dinero, pero no solamente por el atractivo del dinero. También tiene que ver con el resquebrajamiento de la familia, de la pareja, de la escuela, de las posibilidades de desarrollo personal, de las amistades, es decir, el resquebrajamiento de los afectos en el desarrollo de un niño, de un joven, porque el enfoque tradicional hasta ahora es, pues, quién sabe por qué hay malos y hay que vigilar para que los malos hay que meterlos a la cárcel, castigarlos como si con eso se fuera a resolver esa problemática, sin percibir que si quitan a unos, pues entran otros al negocio. Y eso es una hiedra de mil cabezas, ¿no? Una hidra de mil cabezas, que cortas una y salen dos. Cuando dicen es que detectamos y quemamos, digamos, 10.000 toneladas de fentanilo, de marihuana, o de cocaína, pues imagínense cuánto está pasando, ¿no? Para que sea la que... Es decir, pues, es un dato ambivalente. Creció el número de detectado, del número de droga detectada, pues cómo habrá crecido la no detectada, ¿no? Y es un juego, porque además, tanto en Estados Unidos como en México, pues hay intereses protectores de eso. Entonces, el problema, y esto es lo que quisiera preguntarles a ustedes, es que no va a disminuir el problema de las madres buscadoras con represión y con mayor vigilancia, que no digo que deje de hacerse, pero no es el camino principal para poder resolver este tema que es tan lamentable y tan doloroso. El camino principal es un cambio esencial en el sistema económico, político, cultural, en las escuelas, en las familias, y eso es lo que estamos desarrollando con este proyecto de la Asamblea Nacional de Autogobierno y de la Sociedad del Afecto. No sé qué opinan, Roberto, tú querías hacer algunas experiencias y las quieres comentar, por favor. Gracias, Marco Eduardo. No sé si se escucha bien. ¿Me escucha bien? Sí. Correcto. Pues sí, efectivamente. Mira, en nuestro caso de la Asamblea Cívica General Permanente, hemos procurado pues cierto acercamiento, sobre todo con las compañeras de Quintana Roo, sin tener algún éxito porque pues desafortunadamente no hemos logrado contactar a la líder o si ha tenido noticia de nosotros, tenemos el conocimiento de la señora Mari. Doña Mari en Quintana Roo, pues hemos procurado el acercamiento con la compañera Dana López,
que está muy cercana a ella, pero no hemos logrado que Dana proporcione el número de ella o con nosotros, pues, le proporcionen a ella nuestro número, en fin. Y nada menos, ahorita, pues a lo mejor voy a recibir una llamada de atención, bienvenida. En la mañana tuve oportunidad de entrar a uno de los videos de las de Catepec y les anoté este enlace que amablemente me hiciste pasar. Pues creo que es el momento que no ha habido algún éxito de los comentarios que hacían, las notas que pues precisamente puse en su video, no mencionaron nada. Entonces no sabemos qué pasa cuando de algún modo les ofrecemos. Tal vez pensarán que somos otro tipo de defraudadores, como efectivamente no nos conocen, pues muy seguramente no les ha de llamar la atención. Desconozco qué suceda en estos dos casos que pues ahorita les menciono, ¿verdad? El de Quintana Roo y el de aquí de Catepec. Hablaba el video del compañero Roberto Alfredo, la impunidad, la corrupción, violencia, la delincuencia organizada. Pues realmente el gobierno, en serio, es la delincuencia organizada. De ahí viene todo ello. Acerca de los éxitos que han tenido en cambios de la ley, pues por muchos cambios que haya, si no se hace ni se maneja de la forma cívica que lo hemos comentado en ocasiones, Marco Eduardo, acerca del planteamiento que bien nos establece el artículo 9 constitucional, mismo que nos divide la parte ciudadana de la parte cívica. Y pues nos hemos encontrado con que los abogados no tienen clara esa parte cívica. La parte ciudadana te la saben decir al revés y al derecho, sobre todo con las diversas, pues ahora sí que asociaciones o sociedades que establece el mismo artículo, ¿verdad? Sociedad por cooperativa, sociedad anónima, sociedad de capital variable, sociedad mercantil, en fin, creo que son 25 o 30, pero se las conocen al revés y al derecho. Y lo que es la parte cívica, que es la que mejor favorece al pueblo, esa desafortunadamente no hemos tenido algún eco y pues por el contrario, ha habido mucha reserva y oposición inclusive por varios abogados. Les puedo platicar el caso personal de este servidor, que mi señor padre era un abogado sumamente competente, no porque haya sido mi padre, él lo presumía ocasionalmente, en el sentido de que mencionaba, se lo escuché de manera frecuente. Soy generación 59-61 y en esos días uno entre cada 10 o 15,000 estudiantes de la UNAM, que es donde él salió egresado, obteníamos la mención honorífica. Él la obtuvo y no solo ello, sino que pues de veras tenía una situación de efectividad profesional muy adecuada. Entonces, en ese sentido, el detalle estriba en que él era de los principales opositores que yo tenía a pesar de su nivel. Él no manejaba el tema cívico. Lo empezó a entender y ya lo empezó más o menos a buscar conocer después de un año de que se molestaba mucho. Y con esto, pues busco mencionarles que no es sencillo que los abogados lo entiendan. Entonces, pues aquí en resumidas cuentas, si en algún momento les pudiera llamar la atención, que tuvieran acercamiento con esas madres buscadoras, que sí consideraran alguna otra alternativa, estamos a la orden. Hemos escuchado muchas situaciones en las que, pues cada quien consideramos que la solución que aportamos es la más efectiva. Pues así estamos nosotros, sinceramente. En nuestro caso, consideramos que las correctas asambleas que se establezcan, inclusive desde el inicio de la sociedad a nivel familiar. Consideramos que vale la pena una asamblea cívica general permanente por cada familia, no del país, del mundo. Y así tendremos pues una solución establecida en el tema que consideremos manejar, que consideremos tratar, porque no es que nos hagamos especialistas en esos temas, hagámonos especialistas en manejar una asamblea cívica general permanente y llamaremos a los especialistas
para poder establecer soluciones permanentes. Gracias, Marco Eduardo. Estamos a la orden para cualquier tema, cualquier planteamiento. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pues aquí obviamente sí nos interesa y justamente las charlas con Ana son para escuchar las diferentes perspectivas, seguir conformándonos como un todo. Sí me gustaría, a mí creo que a todos, saber cómo se llamaba tu papá para buscar su referente histórico y tenerlo también como un valor, ¿no? Un abogado con esa capacidad que tú mencionas. ¿Se llamaba Roberto? ¿No se escucha? ¿No se escucha, Roberto? Está cerrado tu micrófono. Una Ahora sí. disculpa, si no me había percatado. Se llamaba Roberto Javier Castro Bustos, me llamo igual que él, Ah, realmente. Y pues sí, sí era más o menos reconocido, sobre todo un hermano del tío mío, tomó rectoría de la UNAM en el 68. sí, Y me acuerdo de Carlos Bustos. así es, era mi tío, y tuvo que salir, primero salió a Cuba, era muy amigo de Fidel Castro y pues le empezó a hacer política allá a Fidel Castro en el 68 precisamente, ya cuando había orden pues que lo mataran, ¿verdad? Porque volvemos al detalle, se había atrevido a tomar rectoría. Y finalmente fue recluido en Lecumberri en el año 70, liberado en el año 77. Pues ahora sí que en la familia tenemos algo de cierta historia Sí, activista. Gracias, Marco mi Eduardo. historia. Gracias, Roberto. Pues muy interesante lo que nos comentas. Le damos la palabra a Felipe Neri para que nos diga sus opiniones sobre esto de las madres buscadoras y si, pues por dónde ves la salida o la línea que nosotros como Ana pudiéramos seguir, Felipe. Gracias, muy buenas noches a los demás compañeros que se han ido integrando. Bueno, pues nosotros aquí en la labor que estamos haciendo en Yucatán, a través de la composición de cooperativas de no menos de 5 personas y no más de 6, pero que sean grande en número. Hoy precisamente y siguiendo algunas indicaciones o recomendaciones de Roberto, gracias Roberto, y pues obviamente que también contigo, Marco, y con Marcos Raúl, Ricardes, en fin, no buscando hacerlo el yo-yo, sino que sea la opinión de todo un conjunto de expertos y de conocimientos. Entonces, presentamos en le cambiamos primero el nombre, que se llame Asamblea Cívica General Permanente. Me sonó bien y creo que es algo fuerte. La razón es porque nosotros podemos hacer una estructura territorial y que fue por el consenso de otros compañeros. Y uno de ellos opinó de que esa estructura territorial nos ayudaría a crear una simbiosis, que también lo explico allí muy brevemente en el acta que le mandé a Roberto hace un rato, y creo que también te la mandé hace un rato también a ti, Marco, donde digo que se crea una simbiosis donde el Gracias. presidente de la Asamblea Cívica General Permanente tendrá contacto hasta con el más humilde de los cooperativistas. O sea, es como del cielo a la tierra. Esa simbiosis nos permite una cercanía con las comunidades. Y cuando un gobierno está cerca de la comunidad, pero que se note, eso puede alivianar mucho para coadyuvar a mejorar las condiciones familiares. Cuando el gobierno o el gobernante está muy lejos y desconoce los dos principales términos el que debe de saber de un pueblo para gobernar, como es su religión o su ADN religiosa y su vocación, es seguro que ese gobernante no va a llevar a un buen término ese barco. Siempre va a tener las fallas. Entonces consideramos aquí nosotros en el Supremo Consejo de la India Maya, apegándonos a los términos de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, apegados a los términos de la Ley General de Sociedades Cooperativas, apegados a los elementos del Supremo Consejo de su carta, de su acta de administración y organización, y además de ANA, en el sentido del capítulo 3 que habla del cooperativismo. Todo eso lo estamos pretendiendo conjugar para sacar un documento fuerte que también haga fuerte a la estructura territorial. La cercanía del gobierno
con la cercanía a la comunidad es muy importante en todo gobierno. Gracias, es cuanto, Marco, compañeros. Gracias, Felipe. Pero todo eso, ¿cómo lo ves en relación con el tema de hoy de las madres buscadoras? De que al estar cercanos el gobierno con la comunidad, que es precisamente lo que se deteriora en la comunidad, podemos ir minimizando o reduciendo el problema. Cuando, por ejemplo, en Tequit sucedió hace un mes, agarraron a una persona que estaba golpeando a su mamá, que estaba drogado. Lo agarró la comunidad y lo ahorcó. Si el gobierno llegó en ese momento, bueno, poquito después, agarraron a uno de los que provocaron o indujeron a agarrar y a linchar a esa persona, lo metieron a la cárcel. Pero siempre había estado lejos la autoridad de la comunidad. Si hubiera estado cercana la autoridad o el gobierno a la comunidad, se hubiera prevenido que ese muchacho por la droga enloqueció, lo que haya sido. Entonces, es precisamente la cercanía es lo que puede coadyuvar a mejorar las condiciones y las relaciones sociales, la cercanía del gobierno, de la autoridad en las comunidades. Es cuanto. Sí, gracias. Sí, sí, Felipe. Inclusive, pues la idea es que todas las personas se sientan parte del gobierno, ¿no? Eso sería lo ideal, que no vean al gobernante como algo separado, sino que digan, nosotros somos y estamos aquí para construir consensos. Pero bueno, las madres buscadoras tienen una característica que se parece a lo que estamos haciendo en ANA, que es la característica autogestiva, porque una madre no buscadora es aquella que espera que el gobierno le resuelva el tema de dónde está su hijo. Y en los gobiernos, pues sabemos que no lo resuelven. Entonces, las madres buscadoras han tomado la iniciativa para ellas ir a buscar a sus hijos. Aunque hemos tenido el caso de Isabel Miranda de Wallace, la señora Wallace, que parece que falsificó un secuestro y una desaparición de su hijo y lucró con eso políticamente. O sea que también en eso habría que tener cierta prudencia, cierta precaución. Se tendría que hacer un memorial, un registro de todos los desaparecidos. Tendría que haber un sitio web donde estuvieran todos los desaparecidos y la condición y la actualización de lo que se sabe y no se sabe de ellos en la medida en que sea prudente tenerlo, pero porque ahora son números, 200,000 desaparecidos, vemos a las personas con la foto de su hijo en el pecho o el nombre de su hijo, pero no lo tenemos suficientemente sistematizado como podría ser algo a realizar. Y desde luego quisiéramos expresar desde este programa y desde ANA nuestra solidaridad con todas las personas que han tenido una pérdida de esta naturaleza, de un familiar, de un hijo, de un hermano, de un padre desaparecido, de una madre desaparecida. Conocí una persona que era pues, la mamá de la familia y era una persona de clase media, vivía en satélite. Un día salió con su camioneta, eso fue más o menos en el 2012, y es la fecha en que no ha regresado. Era una estudiante de doctorado que fue mi alumna, y pues hasta la fecha no ha regresado. Y la familia, ya se imaginarán, cómo está descompuesta desde entonces hasta ahora, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Miguel Ángel, que le está pidiendo para dar su opinión sobre esto de las madres buscadoras. Adelante, Miguel Ángel. Eh, muy, muy buenas noches, compañeras, hermanos y todos. Es un gusto saludarlos muy afectuosamente, muy cordialmente. Yo creo que es un tema sencillo y delicado. Yo creo que este sistema, este problema de violencia, de crimen, es un crimen organizado que, que lo promueve el Estado presidencialista, junto con la DEA y la CIA de Estados Unidos. Entonces es un paradigma pues viejo desde hace unos 80 años que lo venimos padeciendo. Yo creo que aquí tenemos que dar soluciones, o sea, no podemos entrar en un conflicto teórico que no nos conduce a nada. Yo creo que tenemos ya un documento muy valioso, patriótico, que es la Constitución Política Pluricultural. Yo me acuerdo desde cuando tenía 8 años,
en mi pueblo allá de Cuautla, Morelos, pues había un vigilante de ahí del pueblo, y se rodaban. Un día te toca a ti y había una seguridad total. Lo que tenemos que hacer a través de la Asamblea Popular ANA es crear la policía comunitaria. El consejo, los consejos es la autoridad suprema. Tenemos que olvidarnos del sistema presidencialista, porque si estamos pensando que la autoridad nos va a resolver, si ellos están podridos, ellos son al servicio del narco, del autoritarismo, ellos no van a resolver nada. Nosotros como pueblo tenemos que buscar las organizaciones, estamos proponiendo que a través de las asambleas se formen los consejos y se tomen decisiones, duela quien le duela, y tenemos que desconocer este sistema presidencialista, porque así este movimiento constituyente, pues tenemos que curar las heridas que han sido este cáncer de más de 500 años, es a través de la organización. Lo que estamos haciendo es correcto, ¿sí? Pero el sistema presidencialista no va a curar nada. Tenemos que crear la policía comunitaria a través del que se tomen las decisiones como las viejas costumbres de las culturas, ¿verdad? Así como se comentó que tomar decisiones, aunque sean muy crueles, pues se tiene que hacer justicia, ¿no? Y se tiene que hacer un movimiento aquí. Yo propongo, de lo que está sucediendo de las madres buscadores, hacer un manifiesto a través de la Asamblea Nacional para pues que los culpables pues se curen, porque es una enfermedad, un cáncer psicológico, social de esta sociedad podrida. Entonces, que tenemos que dar un paradigma nuevo de constructivo de la nueva república pluricultural. Y solamente la organización social, socialista, pues va a salvar a nuestros pueblos, ¿no? Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Sí, esta experiencia de la policía comunitaria ha habido en Guerrero, sería interesante también documentarla, ¿verdad? Que hubiera una historia de la... Y también ver el proyecto, que no vayan a ser otra vez policías igual que siempre, tendrían que ser una policía más preventiva, más cercana a la población, más, pues que no pudiera cometer abusos, tendrían que tener una preparación moral, ética que habría que estudiar, pero habría que ver esta Bueno, perspectiva, ¿verdad? Sí, muy yo nomás interesante. hago un paréntesis, Marco, yo nomás hago un paréntesis en ese tema que estamos hablando. Yo creo que ahorita tenemos que utilizar la inteligencia artificial popular, porque actualmente la inteligencia artificial lo están utilizando los grandes capitales, el imperialismo, a través de la destrucción de la humanidad. Yo creo que aquí como pueblos tenemos una tarea muy importante, que la tecnología pues sea a través de la Asamblea Nacional de ANA. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Sí, de hecho estamos usando inteligencia artificial en este momento. La inteligencia artificial está tomando nota de todo lo que hablamos y nos lo va a enviar en un documento, lo voy a enviar en un documento. Poco rato después de que terminemos de hablar, llega el resumen de todo lo que hablamos y le sale, como ustedes han visto, le sale bastante bien. Gracias, Miguel Ángel. Le vamos a dar la palabra a Sol Carrasco y luego a Josué León sobre este tema de las madres buscadoras y lo que significa para el proyecto de ANA y del autogobierno y de la sociedad del afecto. Adelante, Sol. Buenas noches, los saludo a todos desde Chihuahua. Buenas noches. Pues es un tema muy lastimoso más para nosotras las madres que somos las que parimos. Y pobres, me imagino el dolor de esas mujeres. Pero yo ya tengo mucho que ando en el activismo. Entonces sí recibimos muchas amenazas, muchas. Entonces, pues nos damos cuenta de la porquería en que está convertido el gobierno. Y pues yo desde que empecé con mi activismo, lo que decíamos era que primero teníamos que organizarnos nosotros, porque el crimen está organizado, el gobierno también, menos el pueblo. Entonces, pues eso es lo que debemos de empezar a hacer, organizarnos el pueblo, pero precisamente por eso estoy en este grupo. O sea,
porque tenemos que hacerlo con educación, que nos falta mucho. Nos sacaron a las madres de la casa para que saliéramos a trabajar, cuando somos las formadoras y forjadoras de naciones. Y nos sacaron de criar, de educar y de alimentar a nuestros hijos. Entonces se los dejamos a la televisión y a la calle. Y pues no les hemos dado la atención. ¿Y qué estamos haciendo? Hijos basura, porque no los está educando nadie. Nadie los está educando, entonces se lo estamos dejando al crimen, a que las películas los están haciendo Rambos y están viendo que eso es más fácil, anhelando pues una vida fácil los muchachos. Y lo único que va a salvar es que regresemos las madres otra vez, aunque que machismo y que feminicidio, que nos inventan mil, pero no hay como nosotras las mujeres regresar otra vez a la casa, a la cocina. La mesa es el altar. La mesa es el altar de los hogares, de las familias, y es donde estamos formando hijos. Tenemos que regresar las mujeres otra vez a la casa y empezar a ser hombres responsables, porque con eso de que 50-50 y que el hombre está esperando a que la mujer también coopere en la casa y los hijos en el desmadre. O sea, educación, cultura y nosotras en la casa hasta que formemos a los hijos, y ya que tengamos los hijos hechos y derechos, es como vamos a empezar a hacer naciones. Mientras, el basurero en que estamos. Es todo, es cuanto, como dicen ustedes, y pues un saludo y un Sí. abrazo a todos desde Chihuahua. Gracias, Sol. Sí, la idea sería que la jornada de trabajo disminuya, ¿verdad? Y sobre todo para las mujeres, pero también para los hombres, que pueda haber más convivencia de la pareja, la familia, y efectivamente darle más nutrimento emocional a los niños, a los jóvenes, y también reformar la escuela y vincular a la escuela con la comunidad y con la familia para que haya una integración, un sentido de comunidad, un sentido de familia. Aunque también hay que ver que se dice ahora en esto del rancho Izaguirre de Teuchitlán, de Jalisco, que muchos de los que ahí o mataron o reclutaron para los entrenamientos les ofrecían trabajo remunerado, y pues mucha gente necesita un trabajo. Dicen que les ofrecían alrededor de 4,000 a 8,000 pesos a la semana de salario. Claro, pues algunas cosas podrían ser que los pusieran a hacer cosas administrativas o cosas de aseo, pero desde luego de ahí los ponían, los inducían a ser sicarios. Entonces, hay muchos mecanismos, desde luego la educación, el afecto materno, la comunidad es muy importante, pero también necesitamos la parte ocupacional, el del deporte, de las artes, de la inventiva y desde luego de las cooperativas, para que los muchachos y los jóvenes y las personas de todas las edades tengan una forma satisfactoria y saludable de vivir. Y entonces sí, y además si estamos cohesionados, como lo decía Roberto, si nos conocemos, si no somos indiferentes a los que viven cerca de nosotros, a las comunidades, pues no va a ser tan fácil como ocurre en Cherán. No es fácil que los maleantes penetren donde hay un pueblo que está familiarizado consigo mismo, ¿no? Gracias, Sol. Le vamos a dar la palabra ahora a Josué León. ¿Qué opinas, Josué, sobre el tema de las madres buscadoras en México? ¿Qué tal? Buenas noches o tardes. Ah, ¿Se escucha? sí. Ah, ok. Sí, pues prácticamente pues es un tema escabroso, incómodo, que generalmente los gobiernos pues quieren meterlo debajo de la alfombra, minimizarlo, porque como tiene un coste político, pues no quieren, como se llama, poner en evidencia pues la crisis de desaparición forzada, ¿no? Que con López Obrador pues alcanzaron 117,000, ¿verdad? Y que pues según el que tenía otros datos, pues eran 50,000 nada más, porque pues no se registraban y no estaban actualizados ahí en la página. Entonces ahora con esta señora, pues ya están aumentando a 120 y tantos, ¿no?
Entonces, la pregunta es dónde están esas 124,000 personas desaparecidas, ¿no? Que de repente pues no están y pues no pasa nada. Y, por ejemplo, en Quintana Roo, pues las madres buscadoras, pues una de las integrantes, pues le resultó que llevaba 4 años buscando a su hijo o hija y estaba en la CEMEFO, ¿no? Y que la CEMEFO pues no lo había sacado, pues un error ahí, quién sabe, que se ha repetido, ¿verdad? En México, o sea, no es fortuito el mismo caso, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues todo es transversal, el fenómeno va de la mano, ¿no? O sea, va el tema de la drogadicción, la pobreza, las personas que buscan mejores condiciones de vida y ven una oferta que pues más o menos es factible o favorable, pues la van a buscar y pues qué triste, ¿no? Que pues sean reclutados en eso. Y por otra parte, pues se ve la frivolidad donde pues los políticos pues dicen, no, pues ¿cómo se llama? Era un montaje o ¿cómo se llama? Era una exageración, que quieren atacar nuestro gobierno y lo que sea, pero pues no, ahora sí, se van al origen del tema que pues realmente pues está coludida toda la estructura y que legal e ilegal pues nada más es un símbolo y hay personas que están por encima de esos parámetros porque pues los respalda todo el poder, ¿no? Y sobre todo el fortalecimiento pues de las mañas, ¿no? Pues ahorita se están peleando ahí en Sinaloa, pues los ganones van a salir los de Jalisco, ¿no? Entonces, pues disputándose más que nada las rutas comerciales, territoriales, como el caso, por ejemplo, hay disputas en la frontera de Chiapas, porque ahí conecta Guatemala y pasan las mercancías. Y después estaba platicando con varias personas de Tabasco y también me comentaban que pues ha habido una ola de violencia pues exacerbada, ¿no? O sea, como que pues se sacan de onda el nivel de violencia porque obviamente hay una franja ahí de Chiapas que conecta con Tabasco y pues es una ruta. Y entonces todas las rutas más importantes pues se las están disputando los malandros, que pues en este caso pues el interoceánico, las mercancías que van a pasar multimillonarias por ahí, pues gente el que controla las rutas de ahí, pues lo controla, ¿no? Las fronteras con Chiapas, ¿no? Entonces, es todo un proceso que se ha ido agudizando y que prácticamente, pues desafortunadamente las personas que menos tienen son las que terminan sufriendo pues prácticamente la ineficacia del sistema en poder dar resolución o brindar primeramente pues seguridad, ¿no? Que es uno de los parámetros eh, principales de un Estado-nación funcional, ¿cómo se llama? Para, ¿cómo se llama?, generar estabilidad, ¿no? Entonces vemos los vacíos de poder y vemos cosas como muy locochonas que, pues para empezar, las campañas políticas no están no tienen auditoría, ¿no? O a los políticos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale tanto dinero, ¿no? Para comprar tantos votos acá, por ejemplo, en Quintana Roo y todo el rollo. Entonces, pues dices, órale, pues ahí ya entra dinero, pues sucio, por así decirlo, ¿no? Y pues apoyan a todos los bandos. O sea, ya había ahí una controversia con esta periodista Anabel Hernández que, ¿cómo se llama? Pues ahora le decían, los de la 4T le aplaudían, se ponían de pie cuando decía lo de García Luna, ¿no? Y ahora que saca lo que dice que algún testigo protegido, García Luna reveló que también financiaban a López Obrador, entonces ya es una chaira, ya lo que dice es mentira, ya se vendió, ¿verdad? Entonces, pues es como la labor del periodismo, pues tiene que incomodar, si no, pues es propaganda y pues propaganda ya estamos hasta las narices con todo Hollywood que lava los cerebros de las juventudes a través de programación predictiva, donde ya vienen toda una incidencia de construcción de realidad, ¿no? Entonces, pues obviamente la batalla propagandística la tienen Estados Unidos, ¿no? Y pues aquí, pues nada más es como el control mediático y pues es como a ver cuánto puede aguantar la gente que, ¿cómo se llama? Pues no, sus familias pues sean asediadas, ¿verdad? Por este mismo fenómeno que a fin de cuentas es un tentáculo más del mercado que pues busca la destrucción y es el culto a la muerte desde pues los narcocorridos, los corridos tumbados, ¿no? Así como de antes se hacían para revolucionarios, para Villa, para Zapata y ahorita ya quieren encumbrar a malandros y pues puede sonar muy bien la orquesta, pero ya el mensaje, pues dices, no manches, pues es el culto a la muerte, ¿no? Entonces, pues
pues todo mi respeto a las madres buscadoras que se están organizando, son un ejemplo de dignidad, un ejemplo de resolución y de una verdadera, ¿cómo se llama?, empuje, y que estas personas pues hagan su chamba, porque pues nada, se quedan ahí en la burocracia, intentan. Ya se perdió la señal, creo. Bueno, ya no te escuchamos, no escuchamos a Josué, pero muy importante lo que estaba diciendo y que incluso habría que darles voz, ¿no? De que expresar nuestra solidaridad con ellos, pero también me parece que sería interesante que cada caso de una madre buscadora, de un hijo que no está, de una hija que no está, que se pudiera exponer y que fuera una experiencia, porque también parte de lo que tendríamos que hacer es generar folletos y documentación de prevención de las desapariciones, no solamente lamentar cuando ya ocurrieron o estar encerrado para no tener esa posibilidad, sino cómo vivir, Creo que se cómo cayó la vivir. señal, ya pude Sí, regresar, disculpa. sí. Adelante, Josué. Sí, pues nada más para terminar de redondear, pues obviamente pues no le vas a pedir justicia a un verdugo, ¿verdad? Cuando ya están todos coludidos, por lo que decían de la campaña de López Obrador, o sea, ¿cuántos años estuvo en campaña? Como 8 años, ¿no? Así, y pues obviamente es un billete, ¿no? Estar en gasolina, estar generando templetes, estar de gira y todo eso, pues es bastante dinero. Algunos dicen que pues obviamente pues de la Ciudad de México ordeñaban recursos que para poder financiar pues su lucha, ¿no? Pues vemos después a Marcelo Ebrard Mancera, después de Mancera, ¿quién más fue? Sheinbaum, ¿no? No, Sí. fue, ¿cómo se llama? Este policía ya, Marcelo Ebrard dejó un policía, Mancera, sí, y ya después, no sé si es Sheinbaum o quién fue. Después de Mancera, Sheinbaum. Sheinbaum, sí, ¿no? Y ya después esta señora, entonces pues ya se van ahí, pero el rollo es que cuando pues ahora sí quitas de dinero el presupuesto a dar mantenimiento a otros lados para financiar campañas, pues pueden ocurrir eso, ¿no? O lo que decía también el testigo protegido, que pues AMLO recibió dinero. Entonces, pues también es un tema delicado. Recordemos que ha habido presidentes que Estados Unidos los encarceló por narcotráfico, como el caso, me parece, de Guatemala, al presidente. Sí. Entonces, realmente pues es un arma de doble filo, donde ya todo está permeado, el Estado está completamente coludido y pues ya si es inconveniente, pues ya puede ser apelado a un juicio, ¿no? O sea, García Luna ya cayó, ¿no? ¿En qué momento pues le van a quitar la protección a estas personas que se fueron a España, como Calderón, como Peña Nieto, ¿no? A vivir ahí tranquilamente? Entonces, pues prácticamente el pueblo tiene que ver la forma de organizarse, ¿cómo se llama?, seguir en este proceso de articulación, de cuidado de los núcleos del tejido saludable, porque pues es una enfermedad, ¿no? Todo este tema de las drogas y el sistema que pues obviamente va diseñado como ingeniería social para terminar ¿cómo se llama?, devastar a los pueblos y pues mantenerlos en un estado, doblegado, ¿no? Entonces, pues hay que seguir apoyando a las diferentes luchas, no porque no tengamos un familiar desaparecido, no significa que no hay que solidarizarse con ellas, ¿no? Hay que solidarizarse. O cualquier Claro. lucha ambiental o así, y poder hacer redes que puedan resistir a todas esas. Y este vértigo, ¿no? De que por conseguir votos, hacer campañas electorales, pues se prestan a donde haya dinero, ahí la gente cede porque están en competencia y le falta dinero para vencer al rival y agarran dinero de donde se puede. Y si los narcos les financian, pues ya ven que hay muchos elementos para ver que los narcos pues han financiado muchas campañas, sobre todo se sabe de nivel municipal, de nivel estatal y, ¿por qué no?, de nivel nacional con dinero del narco como una forma de vencer y por lo tanto quienes deciden en el fondo quién es el presidente municipal, el gobernador, el diputado o el presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos, pues son los narcos, porque a través de su dinero promueven la propaganda que
más allá de los niveles permitidos supuestamente por el INE, ¿no? También estábamos diciendo la importancia de que se les diera voz y que se conocieran las historias de cada una de las madres buscadoras, de sus hijos, porque ahí aprendería la población para ver cómo fue, dónde lo agarraron, qué pasó, y además estaríamos involucrados todos de que si en tal parte cercana donde alguien vive, ahí fue el evento, qué información hay, y sería muy bueno no solamente darle difusión a la foto y la ubicación donde se extravió una persona o donde la ropa que llevaba, sino también cuál es su historia, que sería una forma de darle también una personalidad y una trascendencia. Un memorial sería todo eso y se podrían, ahora con los medios se pudieran hacer muchas cosas. Le vamos a dar le vamos a dar la palabra a Andrés Mejía para que nos diga su opinión y luego Felipe Neri quiere hacer un segundo comentario. Adelante, Andrés. Buenas noches a todos, compañeros. Pues la violencia es antropológica. Cuando estábamos en una etapa primitiva, pues era, no vamos a decir natural, pero sí se ejercía por la cuestión de la competencia por la comida o por invadir otras tribus. Pero bueno, fuimos evolucionando y se supone que teníamos que ir abandonando este estado de violencia conforme nos fuéramos volviendo más humanos. Por desgracia no ha sucedido así y lo peor del caso es que está recrudeciendo nuevamente la violencia en el mundo, ¿no? Ahora, la violencia pues resulta que ya no es solamente la cuestión de que la sociedad está descompuesta, sino que ya resultó ser un negocio, un jugoso negocio para los grupos de poder que ahora ya se les conoce hasta como crimen organizado, ¿no? Y ese crimen organizado, pues precisamente organiza todo esto, toda esa violencia y la induce precisamente para hacer dinero, para ganar grandes cantidades de dinero. Y lo de las madres buscadoras que pues, realmente son dignas de todo nuestro aprecio, todo nuestro reconocimiento y aplauso y apoyo cuando podamos. Es también otro asunto de la misma raíz de la violencia, porque la gente que desaparece, pues no desaparece nada más por la cuestión del narcotráfico, también desaparecen porque los secuestran para pedir dinero. A veces si no pagan el rescate, pues también de tomo los matan, si lo pagan. También está el tráfico de órganos, también a veces los secuestran para extraerles órganos. En fin, hay varias causas por las cuales desaparecen a las personas. La prostitución, por ejemplo, es otro factor, también se la llevan a otros países, inclusive a ejercer la prostitución, a otros estados, en fin. Todo esto fue precisamente producto de esa violencia, de estos grupos de poder que controlan al mundo y controlan a los partidos. Por eso la propuesta del autogobierno, donde ya no haya partidos, donde ya no haya el ejercicio de la inducción de la violencia, porque no les va a resultar, porque ya se tiene una milicia popular, una policía popular con otros principios y otros objetivos. Entonces las cosas ahí sí cambiarían. Y también cambiaríamos el concepto de gobierno, porque el gobierno, le decimos el gobierno a nuestros servidores públicos, realmente son servidores públicos, no gobierno, porque se supone que ya no somos animales para que nos anden ahí gobernando, ¿no? Entonces, esa palabra también deberíamos irla ya cambiando por la de servidores públicos, son servidores. Entonces, y la cuestión que mencionó Sol, la compañera Sol, tiene mucho que ver con ¿cómo podríamos decir? El número de gente que va a dar con estos malandros, o sea, los soldados de los malandros, que son precisamente la gente sin educación, sin cultura, sin principios, que se han perdido precisamente porque las madres han tenido que ir a trabajar, han sido abandonados los hijos, pierden todos los principios y son víctimas fáciles para estas personas. Entonces tienen muchos soldados a la mano. Entonces ese es otro detalle que también habrá que considerar para ir cambiando. Y pues lo que decía también Miguel, que es
la cuestión de este modelo internacional de gobierno capitalista, que precisamente se sustenta en la democracia burguesa, donde la democracia burguesa consiste en dominar a los partidos del mundo. Y como dijeron ustedes ahorita, gente genera tal cantidad de dinero que compra a los partidos y compra a los candidatos, invierte en unos, invierte en otros, para siempre tener el control de ambos. Entonces, esta cuestión de la violencia generalizada, incluyendo a las madres buscadoras y a los desaparecidos, es lo que tenemos que desaparecer, pero terminando ya con este sistema. Tenemos que cambiar el modelo para que ya la violencia sea erradicada totalmente. Esa es mi aportación. Gracias. Sí, claro, o sea, los seres humanos podemos vivir en forma pacífica, en entendimiento, si no fuera por el sistema actual. Por eso los partidos vemos que son para dividir, para contraponerse, para ganar, y obviamente están sujetos a corrupción, desde la corrupción hasta formal que constituye las millonadas que le da el INE a cada partido, hasta la corrupción extraformal, que sería pues el dinero que pueden conseguir en la delincuencia organizada, y que ante la competencia, la rivalidad por llegar, por apoderarse, pues ahí está la debilidad del sistema. El colmo es que sabemos esa debilidad y pues mucha gente sigue pensando que no hay otra opción más que seguir con el mismo sistema electoral, el mismo sistema presidencial, la misma partidocracia, y se les dificulta a algunas personas entender que pudiéramos organizarnos como asambleas comunitarias, municipales, estatales y nacional con otro clima posible para nosotros, ¿no? Le vamos a dar la palabra ahora a Felipe Neri para que complemente todo esto que estamos diciendo, Felipe. Gracias, gracias. Bueno, simple y sencillamente es decir, comentar. eh, Como que siento un poco incongruente o mucha incongruencia cuando vamos alentando una actividad. Y traigo a colación el ejemplo de un diputado de Movimiento Ciudadano cuando gritó en la Cámara de que había que meterle más dinero, más recursos a los hospitales y a los medicamentos. Y ahora, por ejemplo, si nosotros vamos alentando la búsqueda de los perdidos, de los extraviados, estamos fomentando lo contrario. Por ejemplo, al pedir que haya más hospitales y más medicamentos, estamos induciendo a que haya más enfermos, una sociedad más enfermiza, más allí tirada en los hospitales, como estamos aquí en el Orante, en la calle está la gente, está la familia. Es lo mismo. Si al rato nosotros seguimos impulsando la tarea de la búsqueda, pues vamos a crear la Secretaría de la Búsqueda de Desaparecidos. Entonces vamos creando el aparato. Yo lo considero hasta cierto punto incongruente o no sé cómo contravertido, no lo sé cómo pudiera decirlo. Ese es mi comentario. Es muy bueno, el comentario es paradójico, ¿no? Es decir, la palabra es paradójico porque, como decíamos, se detecta más fentanilo y parece un triunfo, y en realidad podría ser todo lo contrario, ¿no? Y además acusar a los narcotraficantes de lo que se echan encima, los adictos, nadie se los echa encima, ellos pagan por eso. Entonces, igual si queremos que haya más madres buscadoras, si pudiéramos pensar en eso, pues estaríamos diciendo que haya más desaparecidos, y no, lo que queremos es que las madres buscadoras, como decía Sol, pues estén con sus hijos, que estén formando las nuevas generaciones, que les estén brindando afecto, porque eso es la felicidad que podemos encontrar, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con esas paradojas que a veces se cometen al pensar en una aparente solución, ¿no, Felipe? Está cerrado tu micrófono, Felipe. Es paradójico, es la palabra correcta, paradójico. Entonces, en Sí. lugar de pedir más presupuesto para hospitales y medicamentos, pues pedir el presupuesto para una mejor alimentación, para una mejor educación alimentaria, ¿no? Es aquí lo mismo, en lugar de pedir más buscadoras, pues que haya menos desaparecidos. ¿Y cómo? Pues Claro. buscar una forma de cómo alentar que no haya la drogadicción, que no haya todo. La La prevención. unión, la unión eh, comunitaria a través de los deportes, de las artes, Así, efectivamente, de ¿no? invención.
Claro, el presupuesto en el deporte, en todas esas actividades que nos ayudan, como los griegos, ¿no? Fomentaron las Olimpiadas. Pues igual acá, ¿no? De alguna manera. Gracias, muy amables. Y de hecho, en el proyecto de alternativas ante la violencia tenemos más de 17 medidas que hay que tomar, que se le podrían invertir presupuesto, como eso de promover los deportes, promover las artes, promover la invención, promover la ciencia, promover las cooperativas, la escuela para padres, un cambio educativo para el tequio escolar, el vínculo de la educación con la comunidad, sería mucho más económico que lo que andar persiguiendo delincuentes y sería mucho más productivo, con mejores resultados. Muy bien, Felipe, pues muy interesante. ¿Quién más quiere hacer comentarios sobre este tema de las madres buscadoras y lo que esto significa para esta etapa de nuestro país, de nuestra patria, y qué es lo que nosotros tendríamos que plantearnos como Ana? ¿Cuál podría ser la perspectiva? Estoy pensando que el siguiente programa que hagamos sea sobre cómo estructurar las instituciones, el proyecto de justicia en México, ¿no? A propósito de esto que están las elecciones de los jueces, como si eso por sí mismo pudiera resolver este presente problema de que se dice que los jueces hasta ahora han liberado a muchos de los pues, criminales, los liberan y hay corrupción, entonces suponen que con las elecciones de junio próximo ya no va a haber ese tipo de cosas y pues Va a ser peor, doctor. se van a llevar un chasco, ¿no, Jorge? Y después, Sí. Roberto. Jorge, Sí, va a ser peor porque está llegando mucha gente que no, que aunque tenga la carrera, aunque ya estudió la carrera, pero lamentablemente no tiene la experiencia profesional porque no, a lo mejor no ha litigado o no ha estado en el área correcta para irse fogueando y están desactualizados. Entonces, nos estamos, o la gente se está llevando porque alguien le dice, esta es la lista que debes votar, y ni siquiera analizan la lista, ¿no? Va a haber gente que no debe estar en la lista y van a caer, ¿quiénes van a imponer los licenciados, los grandes bufetes del país? Los políticos, los grupos delincuenciales son los que van a poner a los jueces, ¿no? Y nosotros vamos a votar nada más como siempre lo hemos hecho. Y va a pasar lo mismo y la gente se va a dar cuenta que por mucho que el pueblo que digan que ahora lo eligió el pueblo, va a pasar lo mismo que pasaba antes, porque el problema no son los jueces están bien preparados, pero ¿quién arma la carpeta de investigación? No es un juez, pues ¿quién tarda sí, en presentar al detenido? Entran sin orden de cateo, lo torturan, todo ese tipo de vicios, ¿no? ¿Cómo no lo van a liberar? Son muchas fallas que hay en el sistema, ¿no? Bueno, yo creo que hay compañeros que son licenciados, saben del tema, ¿no? Pero ahora con lo referente a las madres buscadoras, yo creo que es difícil, va a seguir ocurriendo en el país y que ningún gobernador, presidente municipal o presidente de la República en turno va a querer que un problema de eso le explote porque se vuelve un problema internacional. Y claro, todos dicen, no, mi gobierno no fue ese en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque políticamente es algo incorrecto. Pero yo creo que mientras en este país no haya el trabajo suficiente para los jóvenes que egresan cada año de las universidades privadas y públicas y no se tenga un salario digno, lamentablemente los jóvenes van a buscar alternativas que a lo mejor ellos no ven el peligro, pero dicen, con el dinero que aquí me pagan, voy a poder mantener a mi familia y darle una mejor calidad de vida y no miden el peligro, pero lamentablemente el gobierno no crea el empleo suficiente. Y si hay trabajo, son sueldos mal pagados y explotados, ¿no? Donde el trabajador tiene que aguantar hasta ser humillado, porque una persona que dice lo que no le parece es despedido, y hasta en lugares donde hay sindicatos, ¿no? A veces al trabajador cuando dice lo que está mal, su mismo sindicato se le voltea y se pone de acuerdo con el patrón y lo terminan despidiendo. Porque así son las cosas en México, ¿no? Y así pasa con algunos sindicatos. Creo que tenemos compañeros en ANDA que pasaron por esa situación, ¿no? Creo que sí, un compañero que está en el tema de la salud pasó por esa experiencia, creo que lo contó alguna vez, ¿no? Entonces, mientras México no cambie, este problema va a seguir pasando con los jóvenes, ¿no? Lamentablemente no hay un futuro para la juventud. Y mientras no exista, seguirán pasando estos temas tan lamentables para las madres, ¿no?
Sí, desafortunadamente así es y efectivamente ahorita ya se están, como dice Sol, desviviendo por los votos, ya están ahí mismo, ya entran en un proceso de corrupción y sí, también por eso es muy importante para los jóvenes el que aprendan a ser empresarios cooperativos, que no esperen a que alguien les dé un trabajo, sino que tengan la capacidad autogestiva. ¿O tú cómo la ves, Roberto? Gracias, Marco. Pues sí, mira, efectivamente, inclusive viene a coincidir con algo que el buen amigo Andrés Mejía mencionó del cambio de la expresión, ¿verdad? Que no sean la autoridad. Pues eso ya está contemplado en el artículo 9 constitucional, en esa parte cívica. El artículo 9 constitucional nos faculta como la autoridad o mandante constitucional, cosa que por no tener presente de alguna manera, pues se lo estamos dando a otros, o a otras personas que no les corresponde, no lo saben hacer, no les interesa hacerlo, y lo que sí hacen son puras barbaridades. Entonces, si tenemos la correcta interpretación del artículo 9, nos faculta como la autoridad mandante constitucional, que si tenemos en cuenta este tipo de planteamientos, pues efectivamente vamos a llegar a establecerlo, algo que se da inicialmente, algo que mencionó el buen amigo Jorge Lucas, con el Ministerio Público. Hay ocasiones que entramos en la coadyuvancia. Esa coadyuvancia se puede hacer ver y establecer en todo momento, con cualquier funcionario, institución. En nuestro caso de la Asamblea Cívica, dividimos perfectamente ese tema de la autoridad. ¿Por qué? Porque para nosotros son las instituciones, los que trabajan en ellas, nuestros empleados, son los funcionarios, servidores o representantes públicos, que efectivamente cuando tenemos presente la parte cívica, sabemos o tenemos por lo menos la teoría de lo que es esa coadyuvancia, el coordinarnos con ellos y lo principal, Marco, dirigirlos. Si en ese planteamiento ubicamos que cualquier tema que busquemos establecer, ya la ley lo tiene debidamente contemplado, no necesitamos pues avenirnos a lo que ellos consideren. Manejemos nuestra correcta facultad de ser la autoridad y mandantes constitucionales y volteamos la tortilla de una manera muy, muy efectiva, sin entrar en complicaciones con nadie. Casualmente en este tema de la situación penal, el día de hoy Anastasio presentó un escrito allá en la fiscalía, perdón, sí, en la fiscalía de Nuevo León, no recuerdo qué adscripción exactamente, no se lo querían recibir porque le mencionaron, es que nosotros no somos competentes. Y él les dice, efectivamente, de eso se trata mi escrito, de acreditar que ustedes no son competentes. Y así ya entraremos en la correcta coadyuvancia, coordinación y dirigirlos. El día de mañana, él piensa que deben de aceptarle que él intervenga en la audiencia, que lleva más de un mes en que no le han reconocido la personalidad, y pues para nosotros verificar esas correctas situaciones de oportunidad para ya bien establecer esas prevenciones que nos corresponden. Entonces, en ese sentido es la invitación, es efectivamente la sugerencia, tomemos nuestro correcto papel de ser la autoridad y o mandantes constitucionales. Gracias. Sí, esa es la idea precisamente, ¿verdad? Que el asumirnos como pueblo, como soberano, como pueblo soberano, a través del artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en nuestra Constitución corresponde, ahorita les digo a qué artículo exactamente, porque sí también está acá. Mm, ahorita les digo qué artículo corresponde al artículo 9 de la Constitución. Es el artículo 14 en nuestra Constitución de la República Federal y Pluricultural de México. No, perdón, es libertad de ocupación. Ah, no, es el artículo 17.
Dice el artículo 17, Roberto, a ver si corresponde a lo que nos estás comentando. No se podrá coartar el derecho de asociación o reunión pacífica con cualquier objeto lícito, pero solamente los mexicanos podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. No se considerará ilegal y no podrá disolverse y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta si no se hiciere uso de violencia. Es correcto, Marco, solamente que aquí sí nos limita solamente los mexicanos. Mm. El actual artículo 9, pues establece de una manera general en que inclusive nos da la apertura a las asambleas cívicas generales permanentes para poder llevar a cabo, no solamente en México, en cualquier lugar del mundo, precisamente la expresión general, por decir, es equivalente a internacional. Entonces aquí es cuando hacíamos mención en la primera ocasión que estamos buscando que haya una asamblea cívica general permanente por familia, Bien, no del país, del mundo, en que las correctas convocatorias son muy similares a las que hacen aquí, pues ahora sí que los gobernantes cuando hay las elecciones. A donde veamos, hay el tema de vota por el candidato o por la candidata. A donde veamos. Igual debe ser cualquier convocatoria pública en el tema que consideremos. Si es sí, seguridad, como aquí lo de las madres buscadoras, que bueno, nuevamente hemos procurado establecer esas correctas relaciones sin lograrlo en Quintana Roo y aquí en Ecatepec. Si es educación, no sé, lo que decían hace un rato de los deportes, puede ser ecología, el tema que busquemos comentar. Hagamos las correctas convocatorias públicas que son similares a las de las elecciones y cubrámoslo de manera internacional para que así resolvamos permanentemente, lo cual, pues hay muchos intereses que no les conviene esas resoluciones permanentes. No les miento, en algún caso me dio temor ese tipo de planteamiento. Actualmente ya no. Actualmente estoy en una situación, este servidor, en la que si tenemos las soluciones permanentes en todos los temas que sea, pues efectivamente tendremos ese bienestar para todos. Gracias, Marco. gracias. Pues nosotros obviamente, nosotros tenemos las asambleas comunitarias, asambleas de autogobierno y consejos coordinadores comunitario, municipal, estatal y nacional, que son asambleas permanentes que correspondería a las asambleas cívicas que comenta Roberto y que aquí ya están también establecidas como autogobierno, ¿no? Bueno, yo me preguntaba también, Felipe, ¿por qué no hay una organización nacional de las madres buscadoras? ¿Por qué hay como subgrupos, como grupitos que andan unos por un lado, otros por otro lado? ¿No sería ya el momento de que hubiera una organización nacional y que, pues no sé si una secretaría de madres buscadores, como decía, este, el propio Felipe, sino una articulación y que se encargaran de hacer este memorial? Dice, bueno, dice Miguel Ángel, hay algo en el chat, pero le vamos a dar la palabra a Felipe. ¿Qué opinas de todo esto que estamos comentando, Bueno, Felipe? mira, precisamente ahorita con la intervención de Roberto, venía a mi mente, y yo también he leído en la Constitución, nueva Constitución mexicana, de que se habla del mexicano, pero en toda sociedad se debe hacer una clasificación de niños, nenés, niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes y así por edad, ¿no? Porque incluso sabemos que entra uno en uso de razón a partir de los 7 años. No sé quién lo determinó, pero a mí desde hace 70 años me dijeron que entrabas en uso de razón a los 7 años. Entonces, si todos somos mexicanos, pero los nenés y los niños no pueden intervenir en estos aspectos de la vida pública, de la res publique. Mm. Entonces, yo creo que sí habría que hacer una diferenciación de quiénes podemos intervenir en estos asuntos. Por ejemplo, el crimen organizado agarra jóvenes de 16, de 17, 18 años, agarra jovencitos de 14 años para llevar droga a las secundarias, y lo sabemos y lo sabe la autoridad. Entonces, las mamás para que se organicen
pues tienen que empezar desde la escuela con su tarea de ir a llevar a los niños y estar pendientes. O sea, ellas tienen que tomar esa decisión. No podemos nosotros como aparato de gobierno organizarlas, porque es como lo dijo Sol y atinadamente. Oye, la mamá, yo lo veo, van a dejar a la niña, lo tiran y se van corriendo a su chamba. Que, o sea, vamos, ya estamos hasta ese adiós ya no existe. Ya no existe. Yo, aquí está y se están volteando, se están yendo. Y el niño, aquí le tiran el pingüino, el chocolate, y ahí se están yendo, o la cajita de chocolate. Entonces, yo creo que no es organizarlas, sino que ellas asuman esa parte importante. En el trabajo, atinadamente lo dijiste, tienen que ser menos horas. ¿Y las menos horas cuáles son? ¿Sí? Hay que planearlas. Esa sería la gran ayuda que le pudiéramos dar nosotros a las mamás, incluso a los papás, que podamos acceder a esa armonía familiar, ¿no? Yo más que nada pensaría en eso y no tanto en organizar a las señoras. ¿Ya? Sí, pues no las vamos a organizar nosotros, pero sí podrían ellas desarrollar cada vez más organización, porque además, como tú dices, si andan buscando a un hijo, pues probablemente estén descuidando a otros hijos o a la pareja, ¿no? Y además, nosotros tenemos previsto en la nueva Constitución una jornada máxima de 6 horas al día y con la posibilidad de que en unos cuantos años pudiera ser de 4 horas para hombres y para mujeres. Primer lugar para mujeres probablemente. Y probablemente en el futuro podamos lograr una jornada de 2 horas al día máxima. Y después de eso, el trabajo se hará por gusto, por querer contribuir. Le vamos a dar la palabra a Sol Carrasco y luego a Otilia para sus comentarios. Adelante, Sol. Pues ya no quería participar, pero está muy bueno el tema. Sí. Pues sí, efectivamente, pero las mamás podemos hacer, la casa es un laboratorio, la cocina. Nosotros como mujeres podemos hacer infinidad de cosas con ayuda de los muchachitos, con los niños que están en casa. Nosotras llegando de la escuela ya les tenemos la venduta que se vayan a vender siempre y cuando hayan terminado la tarea, para hacerlos responsables también y hacer un equipo. O sea, lo podemos hacer en casa. Va a llegar un tiempo en que nos vamos a liberar de los chamacos y vamos a poder hacer de la vida un papalote. Pero cuando seamos madres, hay que hacernos responsables de lo que parimos. Eso sí es muy importante. Tenemos que hacernos responsables, porque no son perritos. Y pues, no sé, en la casa podemos hacer muchas cosas, como costureras, como cocineras, como lavanderas. Nos dieron muchos ejemplos, muchas mujeres de antes. ¿Por qué ahora no lo podemos hacer? No, ahora porque nos gusta el pisto, porque nos gusta la tandariola y porque nos gusta andar de chirotas. O sea, eso es la neta, de que la queremos suelta y fácil. O por la necesidad económica, ¿no? También puede ser. Exacto, pero la necesidad económica la podemos suplir en la casa Sí, y se podemos podría ser hacer muchas más empresaria desde la cosas. casa. Yo hice fertilizante aquí en la casa, yo nunca he trabajado afuera, nunca. Yo hacía fertilizante orgánico de lombriz y aquí venían y me lo compraban. O sea, yo nunca he salido a trabajar, nunca. Y no creo que si hago empanadas, lo mismo haría. Sí, esa es la idea, que haya, que todas sean empresarias, ¿no? Que todos sean empresarios, pero que Exacto, haya tenemos que empresa hacerlo. familiar. Sí, Bueno, compañeros, un abrazo. No soy gracias, Sol. machista, soy bien feminista. Claro que sí. Muy Un bien, abrazo. Sol. Bueno, le damos la palabra a Otilia y luego nuevamente a Felipe. Bueno, ahí se supone, sí, nosotros debemos de ser responsables de lo que parimos, es cierto, pero también los señores cooperaron Claro. y también lo disfrutamos los dos. Entonces yo creo que tenemos que hacernos responsables ambos, el papá y la mamá, los dos, y no tiene que recaer todo el trabajo de la casa, y eso sí estoy completamente en contra sobre la mujer. No estoy de acuerdo. Yo trabajé todo el tiempo y me ocupé de mis hijos, ¿sí? Y mi hija se me murió, pero mi hijo es un hombre de bien, ¿sí? Y no creo que sea, y también pude andar, como dice Sol, de chirota, en muchas veces sí,
porque también tengo derecho a divertirme. ¿Qué es Shirota, eh? No sé, pero de loca o de no sé qué será. Es Sí, una palabra que usamos acá en el norte, sí. pero Pero no es andar de locas, o sea, es andar como con más libertades. pues sí, yo es lo que quería y fue lo que obtuve tomando la responsabilidad de mi vida. Yo quería Habrá más libertades para, no para andar loqueando ni para, bueno, y también si tenía yo ganas de hacerlo, ¿por qué no lo iba a hacer? Y yo tenía derecho a divertirme y a tener mi vida, ¿sí? Pero nunca me desentendí de mis hijos. Claro que en este sistema lo que tuve que buscar es dar clases para que al mismo tiempo que ellos estaban en la escuela, yo estaba trabajando. Y me ocupé de ellos mientras fueron chicos y después cuando fueron grandes y todavía ahorita le estoy cuidando a su papá, al señor, que no es mi marido, afortunadamente. Pero la idea esencial es esa, ¿no? De que no se O descuide la crianza, ¿no? no, y no se tiene que descuidar, y además es una obligación, yo creo que también de toda la sociedad, es obligación de toda la sociedad de cuidar a todos los críos. Se supone que vamos a vivir en otro tipo de sociedad, Bueno, ¿sí? Yo supongo que no habrá desaparecidos en esa sociedad. Ahorita sí los hay, porque cómo estamos viviendo, en qué claro. condiciones. Y sí es cierto que muchas mamás están fuera de su casa por la necesidad económica. Y A lo descuidan la mejor, crianza, ¿no? a lo mejor no son tan creativas como Sol, que Sol es muy creativa y qué bueno, ¿no? Es Pero muchas empresaria. mamás tienen que hacer muchas cosas. Perdón, si no se mueren de hambre con un salario mínimo, ¿cómo va a vivir una familia? Yo creo que no hay que juzgar tan duramente a mí me parece que no. Y si los hombres tienen libertad, yo también tengo que tener libertad. Yo estoy convencida de eso. Y he peleado toda mi vida por eso. Y que los Y hombres también para están mí fue muy comprometidos. difícil la vida, muy difícil en muchos aspectos, pero también fue muy placentera en otros aspectos. Y creo que logré muchas cosas, perdón por la falta de modestia, pero creo que logré muchas cosas, ¿sí? Y además una relación muy buena con mis hijos. Eso es muy importante, ¿no? Y como dice Otilia, que los hombres también están involucrados con Claro, la crianza. Las ellos porque, mujeres tienen una cierta vocación y privilegio, pero los hombres también tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de claro, la crianza. claro, yo me acuerdo un día que le dejé, porque tenía una reunión a mis hijos, a mi ex. Cuando yo llegué, el señor leía el periódico y mis hijos en latina metidos corriendo por todos lados, ¿sí? Él no sentía esa obligación de cuidarlos en la casa, solo cuando íbamos de excursión o salían al parque, ahí sí los cuidaba mucho, Mm, pero en la casa no quería él. Y tenemos obligación ambos. Y ahora claro. conozco parejas que él se queda en la casa y ella va a trabajar. Y me parece bien, si ellos quieren así, está bien. Pero a mí lo que me molestaba es que yo tenía la obligación por ser mujer. Yo tenía que hacer todo por ser mujer. Y no me gustó nada. Y mira que soy vieja, ¿eh? Sí, o sea, no es ayer, no lo hice ayer. Lo hice hace muchos años. Y costó Claro. trabajo. Y mis hijos no estuvieron descuidados ni abandonados nunca. Nada Pues más. sí, ahora sabemos que tu hijo es un gran actor muy exitoso y es un orgullo para ti. Lo que Afortunadamente, se costó logró mucho. y lo era también tu hija, era un orgullo para ti. Sí, Y también. pues así mamás como tú o como Sol son las que necesitamos, que sean capaces de salir adelante con sus proyectos de desarrollo personal, pero también con una muy buena vocación materna y de cuidado de la crianza y de los hombres también. Y por eso la importancia de reducir las jornadas de trabajo que obligan a mujeres y a hombres a descuidar la crianza y por eso muchas de las problemáticas sociales que tenemos. Y junto con eso no hay que perder de vista a la escuela también que se necesita transformar. Por También. eso el Consejo de Y que Transformación haya Educativa. buenos maestros que se Buenos ocupen y que no estén maestros engañando a los niños nada más, que se y ocupen de buen su proyecto educación, educativo. ¿sí?
un proyecto educativo distinto y unos maestros bien formados, que estén muy Preparados. atentos, que sepan psicología, que sepan muchas cosas que les hace falta y que no Y estén el vínculo, engañando. ¿no? Entre escuela y familia también, ¿no? Y comunidad, padres y maestros articulados y vinculados a proyectos de la comunidad también. Y yo pienso en esa sociedad que no está marcándole a cada uno sus defectos y lo malo que hace, sino una sociedad que sepa reconocer y que sepa ayudar a superar las broncas que tiene cada uno. ¿Qué Otro, tipo de familia dice son? y también amor para las mujeres que tienen que trabajar y que no lo han podido hacer dentro de su casa. Claro. Porque yo pude hacer muchas cosas, no todas las mujeres tienen las condiciones para hacerlas, ¿no? Debemos de quitar miedos, muchos Sí, miedos. De acuerdo. sí, claro. Que las mujeres Gracias. se sientan seguras y que los varones seamos respetuosos y apoyemos esa seguridad. Bueno, Felipe y luego Andrés. Felipe, Gracias nuevamente. Bueno, miren, lo que yo quiero comentar es parte de mi vida que también está afincado en el cooperativismo. Hace 10 años, 11 años, creamos una primera cooperativa allá en Cansacabe, mi pueblo, que era de costura. Y tuvimos 4 horarios diferentes para que la señora les permitiera ir por sus hijos a las escuelas, que regresaran y después fueran a cocinar para el marido. Y así fuimos combinando. Entonces, hoy tenemos ya un plan o un proyecto o plan sistemático, como me sugirió Roberto Castro, que agradezco mucho, para que tengamos de aquí a fin de año 100 cooperativas y que esas cooperativas, como son familiares, permita esa convivencia, permite ese apoyo, como dice la compañera Sol, el equipo de familia, ¿no? Porque entre ellos se van combinando. Recuerdo que había un matrimonio que la mujer iba en la tarde, entre la tarde y la noche, y el marido iba entre la noche y la medianoche, que era el último horario, para pegar botones. Era un taller de costura, había 10 máquinas, pues imagínense en 4 turnos o 3 o 4 turnos, cuánta gente trabajaba con esas máquinas. Entonces hubo buena respuesta. El problema, ¿cuál fue? Cuando interviene el gobierno. Cuando se mete el gobierno ya te partió el queso, listo, se acabó todo. Y crea la grilla y empieza a decir que por qué, en fin, y ahí se acabó todo. Nada más nos duró el gusto como 8 o 9 meses y hasta ahí, ¿no? Pero también creamos otra cooperativa familiar en donde íbamos creando nuevos negocios, que la tienda de miscelánea, que la farmacia para la que estaba terminando de estudiar enfermería, que la fonda para la que estaba terminando de estudiar para chef. Era una cooperativa familiar que permitía ayudarnos entre todos, ¿verdad? Igual allá en el pueblo, pero pues vamos, se acaba todo esto porque van creciendo, se van yendo a otros lugares, a Estados Unidos, a Cancún, y se va desbaratando. Hay muchos efectos colaterales que impiden a veces el logro del éxito total, ¿no? Pero en fin, estamos sujetos a eso y a muchas cosas más. Que Dios nos bendiga a todos. gracias, Gracias. Felipe. Gracias, Felipe. Sigue Andrés. Andrés. Sí, bueno, pues vemos que las propuestas pues todas son buenas, pero no han sido suficientes. Hay muchos deportivos, hay gente que promueve el deporte, hay organizaciones pues para la familia, inclusive el compañero Marco impulsa una escuela para padres. En fin, se hacen muchas cosas tratando que se enderece el barco, pero por desgracia no han dado resultado. Si ustedes ven las Han dado cifras, resultado un poquito, pero pues no hay sí, suficiente sí, presupuesto. exactamente a eso me refiero, no ha sido suficiente. Y entonces sí necesitamos hacer algo extra, algo más allá de lo que hemos estado haciendo siempre, que es bueno, porque si no estaríamos peor, Quitarles pero el sí es poder, ¿no? A los que lo tienen ahora. exactamente. Entonces algo tenemos que hacer El y presupuesto. precisamente lo que se está planteando en el autogobierno, el modelo que emana del nuevo proyecto de nación que está plasmado en la nueva constitución, es precisamente ese cambio. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Pues ir construyendo lo que
las células que ahí se establecen, por ejemplo, los comités de base en el país, que van a ser a su vez las asambleas de autogobierno. Entonces, ya se están perfilando. Me he dado a la tarea de estarlos sistematizando por estado, por municipio, y ya más o menos hay un perfil. Ya nomás viene la etapa de entonces ir hablando con cada uno de ellos para cumplir con la meta de que en este año se hagan los suficientes autogobiernos para precisamente hacer el cambio que estamos pretendiendo. Entonces, por ahí va más bien la cosa. Sí, la idea sería que cada uno de nosotros tuviera su asamblea municipal de autogobierno. Sí, Hay que por ahí poner va. énfasis en las asambleas municipales porque de ahí surgen las estatales y las comunitarias y eso nos llevaría a un poder muy grande. Si no tenemos asambleas municipales, podríamos estar comentando y comentando, pero hay que construir las asambleas municipales para ir generando otro poder, como el de Cherán. Así es. Andrés, Dale, sí, ya, bueno, sí. ¿algo más, Andrés, o ya? No, nada más recordarles, creo que mañana va a haber reunión también, ¿no? No, es dentro de 8 días, el día 8. La Órale, muy reunión bien. del Consejo Coordinador de ANA el Ajá, martes 8 de abril a las 8 de la noche. sale, Sol, sale, adelante, Sol. sale. Gracias. Yo nada más para cuando haya una reunión municipal que vaya a organizarse alguien, yo quisiera saber para asistir. Yo ¿En quiero cualquier vivir ese momento. Sí, fíjate que les comento que en Toluca estamos desarrollando, tuvimos una primera reunión en el 27 de enero y ahí acordamos formar el Comité de Autogobierno, Comité Municipal de Autogobierno de Toluca. Una segunda reunión fue el 27 de febrero y ahí acordamos hacer una asamblea popular de la Sociedad del Afecto en la Alameda Central de Toluca. La programamos para el día 6 de abril, pero quedamos de hacer una reunión en un pueblo cercano de donde viene uno de los compañeros, Demetrio Jiménez, que está aquí presente, y no nos coordinamos bien y no se hizo esa reunión hace 8 días, el viernes 21 de marzo. Entonces, hoy tuvimos reunión, sería la tercera reunión del Comité Municipal de Autogobierno de Toluca. Ya se integraron otras dos compañeras que son de las llamadas mercaditas, que son mujeres pues que están organizando vendimia alternativa como una forma de sobrevivir y desde luego son parte del movimiento feminista de Toluca que es importante y que estamos vinculándonos con ese movimiento. Entonces reprogramamos la sesión para el día 18 de mayo y vamos a hacer la sesión en la plaza, en la Alameda Central de Toluca. Pues va a haber un evento, vamos a tener 5 o 6 números el del orden del día. Va a haber una ceremonia de Tlalmanali como la que se hizo cuando se fundó la República Federal y Pluricultural de México, probablemente con la propia Lucina Hernández que la hizo en esa ocasión o con otro grupo, está viendo eso, Demetrio Jiménez. Va a haber un artista que va a ser Carlos Loman, que va a cantar ahí en esta Asamblea Popular de la Sociedad del Afecto. Luego va a haber eh, una intervención de Demetrio Jiménez, que es un cronista de la historia tanto de Santa María de Rayón, donde vive, como de Toluca y del Estado de México, y va a hablar sobre la historia de Toluca, una semblanza histórica de Toluca. Después va a hablar una mujer feminista sobre la lucha de las mujeres en Toluca. Después va una compañera psicóloga que va a hablar sobre el cuidado de la relación de pareja y la importancia social que eso tiene, lo que hemos estado hablando hoy. Y después yo voy a hablar de la sociedad del afecto y el autogobierno e invitar a compañeros que estén ahí. Se va a hacer un volanteo, se van a rentar sillas y va a haber artesanías de venta, las mercaditas van a estar también. Entonces es un proceso, no es de un solo día, sino hay que reunirse. La primera vez que nos reunimos éramos 5 o 6, la segunda vez fuimos 5 y hoy fuimos 7 y esperamos que esto cada vez vaya creciendo, pero ya se van tomando acciones de autogobierno. Por ejemplo, tomar los espacios públicos. Se les va a avisar al ayuntamiento
de que vamos a hacer el evento, precisamente lo que dice Roberto Castro, con base en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se manda un oficio y se les avisa que vamos a estar en la Alameda tal fecha, tal hora. Va a ser el domingo 18 de mayo de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Muy Probablemente bien. tenemos un Sí, yo, ratito. perdón, perdón. Y sigo un poquito porque ya estamos planeando el 22 de junio el primer tianguis de la Sociedad del Afecto en Toluca. Y ya estamos planeando un poco más allá, pero menos firme todavía, el hacer la Asamblea Popular de la Sociedad del Afecto en Atlacomulco y en Santa María Rayón y en otras poblaciones del Estado de México. Y recordar que ya está la Asamblea Municipal de Autogobierno de Jilotepec. En cuanto haya 3 asambleas municipales, estará automáticamente generada la Asamblea Estatal de Autogobierno del Estado de México, Toyocan. Entonces hay que darle ese enfoque progresivo, se empieza con poquitos y se va creciendo y se va creciendo y se van haciendo actividades, ¿no? Sol, ¿Y cuándo programamos para aquí, para Chihuahua, una? ya, cuando tú digas, digo, no es tan fácil para mí viajar a Chihuahua si Exacto, sí. quisieras que yo fuera, pero podría ir Otilia, probablemente si la invitas, o Javier Ujú, Córdoba, o César Ramos, que aquí está. No tengo que exactamente ir yo, pero yo ujú. les puedo pues, narrar la experiencia. Y bueno, el caso de Otilia también ella tiene mucha experiencia, casi similar a la mía, y Felipe, no se diga, tiene también muchísima experiencia. No Entonces, inventes. el, el caso es Pues acá los espero. Nos arrancar. ponemos de acuerdo. Nos Pues ponemos si de quieres de acuerdo una para vez, hacer la primera asamblea. pues ponle el primer domingo de junio, si quieres, o tú pon la fecha y ya, o más o menos se debe poner para organizarla como mes y Sí. medio, 2 meses antes para que se pueda preparar y hay que ver qué espacio público es el adecuado. Digo, la primera reunión nosotros la hicimos en una casa, digamos, en la casa de AMAPSI, que afortunadamente tenemos una sede de AMAPSI en Toluca y ahí nos reunimos, pero igual podría ser en la casa de una persona en particular, invitar a una reunión, 5, 6, 7, 10 personas y empezar a platicar del proyecto y empezar a ver qué actividades se Sí, pueden porque yo desarrollar. pensé hacerla en Chihuahua, invitar a personas de cada municipio. Pues si tú tienes mucha historia ahí en Chihuahua, sé que tienes la capacidad de convocar a personas de todos los municipios, como también lo están haciendo los compañeros de Yucatán y de Campeche, que también tienen ya. Y entonces sí Bueno, pensé eso, le hablo a gente de los municipios que nos sí. acompañen, cuando menos una persona de cada municipio. Bueno, no de todos, son algunos. Y es que acá el problema es que está todo muy retirado y somos muy poquitos. Sí, pero digo, se busca una fecha adecuada y pues se van Sí. haciendo las reuniones posibles. Por eso pensábamos primero las municipales, porque ahí están todos juntos. En una municipal no hay tanto problema de trasladarse. Y ya Sí, organizando pues la 3 podemos municipios, hacer la primera aquí en Meoqui. exacto, hacer Hacemos la aquí. Asamblea Municipal de Autogobierno de Mioqui sería muy bueno. Y luego la Perfecto. de Delicias y luego la de Chihuahua. Y ya teniendo las 3, ya se forma la estatal y ahora sí reuniones estatales con personas de los diferentes municipios. Yo No, antes creía que ya Meoqui ya estaba listo para xeranizarlo. Yo nada más que pues abandoné mucho el activismo, pero la gente está puesta. Eso sí me he fijado porque todavía me invitan o me traen en grupos, que yo tampoco no me he dedicado más al negocio, sí, porque pues me estoy apoyando a mi hija. claro. Pero sí, la gente todavía se acuerda de mí y pues sí, Pues o esa sea, es sí, pero sí le empezamos a hacer aquí en Meoqui, ok, una y lo gran hacemos en ventaja. junio. Esa es una gran ventaja que hay en tu caso, toda la historia que ya tienes sembrada ahí en Chihuahua y que hay que recuperar toda esa experiencia y hacerla fructificar. Y yo creo que tienes el perfil para hacerlo, las características para hacerlo. Y Muy pues bien, en lo que podamos todos te apoyamos desde acá o desde donde sea. muchas gracias. Sí, Saludos. sí, gracias, Sol. Pues vamos a terminar este ¿De programa cuánto? con la intervención de Roberto Castro. Adelante, Roberto.
Gracias, Marco Eduardo. En nuestro caso estamos manejando los expofestivales, incluyendo pues todo tipo de planteamiento comercial, cultural, con las correspondientes pues dinámicas de oratorias y todo aquello que pueda ser incluido, deportes. En fin, Anastasio dio a nombrarles expofestivales. Si en Pues algún está momento súper les bien. parece, lo podemos combinar. La compañera Carmen, ay, se me olvida su apellido, de Querétaro, de Espino. exacto, la compañera Carmen Espino me mencionó en alguna ocasión, dice, oye, pues es que les estás dando el postre, el guisado, el refresco, todo junto. Oh, Sí, pues así está efectivamente, bien eso el es lo menú. que podemos, Pues podrían ser expo festivales de la Sociedad del Afecto, sería estupendo, ¿eh? claro, 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 Coméntalo con Anastasio a ver qué dice y pues desde luego pongan fecha, lugar y hora y pues los que podamos y yo hago un esfuerzo por ir yo personalmente, nomás digan excelente, dónde, cuándo y a qué horas. excelente, lo comentamos y pues organizamos algo al respecto. Gracias. Sí, pues por hoy sería todo sobre el tema por hoy de las madres buscadoras. Nos vemos dentro de 8 días. Estoy pensando si hablamos sobre el proyecto de justicia o sobre un proyecto que está en la Constitución y que sonaría interesante también, que sería el IVA bajará al 5% de acuerdo a la nueva Constitución. Entonces pienso que mucha gente se podría interesar en que el IVA baje. Es demasiado alto el 16%. ¿Les Doctor, pero parece eso que nunca va a hablemos sobre ocurrir, que baje el IVA. Al contrario, creo que nos van a subir porque el país está en quiebra. El país está pero quebrado, bueno, económicamente estamos quebrados. Tiene que haber una la idea nueva es que reforma no, fiscal. Mejor sería el tema, una nueva reforma fiscal. No sé si hay algún compañero que sepa del tema para que lo acompañe en la ponencia. Pero así como está el país tenemos un quebrado, proyecto fiscal una distinto recaudación. en la nueva constitución, pero si ponemos el título de una nueva reforma fiscal, yo creo que no vamos a tener mucho público. Y si le ponemos el IVA bajará al 5% como está en la nueva constitución, está previsto la disminución de 1% cada año hasta llegar al 5%. Ah, bueno, sí, sí, estaría Entonces, bien. eso creo que puede llamar la atención, ¿no? Sí, sí la llamaría bien la atención. Y ahí hablamos sobre la reforma fiscal, porque hay muchas cosas que decir sobre eso. Bueno, entonces yo Sí, creo sí, le entramos doctor. a eso. Y más adelante, ya que esté cerca lo del 1 de junio, le entramos al proyecto de justicia, ¿no? Proyecto Nacional de Justicia. Bueno, por hoy sería todo. Muy buenas noches. Vamos a... Muchísimas gracias. Buenas Un fuerte noches, abrazo. Gracias, abrazos. Felipe. Buenas noches. Muchas Un gracias. gusto. Gracias. Buenas Que noches.